Profesor, tenga un buen día. En el curso de lenguajes formales y autómatas, mi grupo y yo vamos a hablar sobre cómo implementar una gramática en C++. Para ello tenemos nuestro docente Álvarez Campo, Daniel Augusto, y los integrantes que son Chávez García, Ángel Emanuel, Mostacero Bazán, Kevin Alejandro y quienes habla Sánchez Abanto Félix. Bueno, tenemos algunos temas a desarrollar que son la introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. Introducción. Una gramática libre de contexto se define la estructura de un lenguaje a través de reglas de producción y en el lenguaje C++ proporciona herramientas necesarias para crear un analizador sintáctico capaz de reconocer y procesar cadenas que siguen esas reglas. En esta representación exploraremos los pasos clave para implementar una gramática libre de contexto en C++. Ahí tenemos una forma, el árbol de esta gramática. Podemos ver entre paréntesis SS y también vemos X más Y, que se deriva de S. Pasemos al desarrollo. Implementación de una gramática en C++. Definición de una gramática. Lo primero que debemos hacer es definir la gramática libre de contexto que deseamos implementar. Esto implica especificar un conjunto de símbolos terminales y no terminales, así como las reglas de producción que definen cómo se pueden combinar estos símbolos para generar cadenas válidas en el lenguaje. Tenemos acá los terminales y los no terminales. AA. Bien, pasemos. Una gramática formal se compone de los siguientes elementos. G igual a V, T, P, S. Bueno, explicaremos que a un conjunto de símbolos no terminales que representan las variables del lenguaje. Y tenemos también un conjunto de reglas de producción, que es la P, que especifican cómo se pueden combinar los símbolos en forma de cadenas válidas. Un conjunto de símbolos terminales, AT, que representan los valores que pueden tomar las variables. Y un símbolo inicial que se representa con la cadena vacía, S. Y la US con los terminales. Bueno, mi compañero pasará a explicar el código. Bien, vamos a utilizar la gramática libre de contexto G, donde S es el no terminal y W, X, Y y Z son los terminales. Vamos a tener una producción P y un S como símbolo inicial. Vamos a producir W, X, Y y Z y se va a poder añadir caracteres como más, menos, el asterisco y el slash, que representa suma, resta, multiplicación y división. Bien, primero en el código añadimos las librerías IOStream, string y algorithm. Usamos el std y declaramos dos arreglos para definir los operadores y las variables permitidas. Los operadores permitidos van a ser la suma, la resta, el asterisco y el slash. En variables vamos a tener w, x, y y z. Ahora creamos una estructura llamada expresión que nos va a ayudar a almacenar las expresiones y los resultados esperados. Esto para manejar un sistema de testing. Va a tener los campos exp y val de tipo string y de tipo booleano respectivamente. Ahora vamos a implementar la función validateGrammar, que es para validar la gramática. Recibe una expresión de tipo string y retorna un booleano. Primero eliminamos los espacios en blanco en la expresión con esa línea que tenemos ahí, que es expresión.erase, que es para borrar. Y como primer parámetro le pasamos removeIf, expression.begin, expression.end, isAce. Y como segundo parámetro tiene expression.end.
Ahora verificamos si el primer carácter o el último carácter es un operador. Bien, ahora vamos a verificar si el primer carácter o el último carácter es un operador. En la primera parte tenemos cuando es la primera posición y en la segunda parte tenemos la última posición. Y si lo encuentra, retornamos falso porque no debería de existir un operador al inicio o al final de la expresión. Ahora vamos a iterar a través de los caracteres de la expresión con un for. Inicializamos una variable i en 0 que va a iterar desde 0 hasta la longitud de la expresión menos 1 y se le va a ir sumando 1 en cada iteración. Luego se va a verificar si el índice es impar, que en la posición impar es donde tenemos los operadores. Entonces, si hay una variable en una posición donde debería de ir un operador, la expresión va a ser inválida. Y lo mismo cuando el índice es par. Si hay un operador en una posición donde debería haber una variable, la expresión también va a ser inválida. Y por lo tanto vamos a estar retornando falso. Si la función no se interrumpe en el for, entonces quiere decir que la expresión es válida, por lo que retornamos verdadero. Bien, en la función main, que es la principal, la que se llama el inicio del programa, hemos implementado un pequeño sistema de testing automatizado, donde utilizamos la estructura expresión y creamos un arreglo de estas estructuras. Tenemos en la primera posición la expresión y el valor que esperamos. En este caso vemos que está correcto. Está W, que es una variable. Tenemos variable, operador variable, operador variable, operador variable, operador variable. En el inicio y en el final tenemos operadores y no vemos que haya variables donde no deberían de ir. Entonces esto sería una expresión válida. La segunda tenemos WY, de manera que esto es falso, ya que Y está en una posición donde debería de ir un operador, por lo que es falso. Y en la tercera posición tenemos un operador al inicio y en el cuarto tenemos un operador al final. Entonces estamos esperando que la función de validación retorne un true en la primera y falsos en las otras. Vamos a iterar en esta estructura. Vamos a evaluar si el resultado de la función cuando le pasamos la expresión es igual a la que tenemos en el campo val. Si son iguales, quiere decir que ha pasado correctamente el test para esa expresión. Y si no son iguales, quiere decir que no ha pasado el test. Y acá tenemos una imagen donde mostramos el resultado de la ejecución y vemos que todos los tests han pasado. Y bueno, acá tenemos el código fuente. Cierre. Como conclusiones, las gramáticas son herramientas importantes para la definición y el análisis de lenguajes formales. Las gramáticas se pueden utilizar para definir una amplia gama de lenguajes, incluyendo lenguajes de programación, lenguajes naturales y lenguajes formales. Las gramáticas se pueden utilizar para generar lenguajes formales, para crear nuevas cadenas de caracteres
que pertenecen a un lenguaje formal dado. Consultas y referencias. Gracias.